casa de Dios, que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Gracias porque compartiremos tu palabra, Señor. Ayúdame para que pueda ser clara, Señor, y específica en lo que vamos a tocar hoy. Que tu santa palabra penetre en lo más profundo del alma. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén. Ustedes pueden decir amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, mis amadas hermanas, bienvenidas todas. Siempre un placer. Buenas tardes. ¿Cómo están? Estar con ustedes aquí una vez más. Siempre un gozo para mí poder compartir estos tiempos con ustedes y saber de que el Señor es bueno, que es fiel y que cada día quiere llevarnos, como dice la palabra, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y bueno, hoy quiero traerte un estudio que me pareció bastante importante en esta semana. La pregunta sería, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas prácticas y creencias diferentes? Podemos verlo alrededor nuestro. ¿Es posible que toda denominación tenga razón? Sería la pregunta. Yo no sé si tú te has preguntado. Posiblemente te has encontrado con muchos, ¿no? Que no son cristianos como tú. Y ahora la pregunta sería, ¿no? ¿Aprueba Dios este tipo de divisiones y confusiones? Esa sería la pregunta principal, ¿sí? ¿Será que Dios se satisface de eso? Fíjense que hay más de 38,000 iglesias diferentes. Eso nos vamos a Google. Pueden ustedes allí googlear y fijarse. Y lo confuso de todo esto es que todos buscan la verdad. Todos enseñan una práctica. Unos dicen que son más obedientes que otros. Otros prohíben esto, otros sí lo aceptan, otros lo hacen de esta manera, otros de una manera más liberal. La pregunta sería, ¿cuál de ellos tiene razón? O quizás tienen razón todas. Pero a través de las Escrituras, hermanas, vamos a conocer realmente cuál es la iglesia verdadera. ¿A qué iglesia verdadera se refiere la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras? Hay algunos que dicen todos los caminos conducen a Roma. Todo eso que constituye el Nuevo Testamento habla de una sola iglesia, ¿sí? Habla de una sola iglesia. Pero ¿qué nos dice 1 Corintios 14:33? Ahí lo tenemos en pantalla, si tú lo puedes leer. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ten claro que la confusión viene del hombre, no de Dios, porque Dios es un Dios sabio. Por eso la palabra dice, Dios no es Dios de confusión. Y Él ha establecido una iglesia, una sola, que es la iglesia de Cristo. Siendo una sola iglesia con la que se empezó, que es la que habla la Biblia, hoy vamos a ver tantas. ¿Qué pasó? ¿Algo salió mal? Vamos a pensar en una máquina del tiempo, ¿sí? Vamos a imaginar un poquito, vamos a usar un poquito la imaginación. Imagínate que tú estás en una máquina del tiempo, ¿sí? Y que tú te vas a introducir a esa máquina del tiempo. Estamos hoy en el 2021. Supongamos que tú te introduces en esa máquina del tiempo y esa máquina del tiempo te lleva al pasado y te lleva, por ejemplo, al siglo I. Y que allí tú te encuentres con uno de los discípulos. Supongamos que te encontraste con el apóstol Pedro, ¿no? Y que tú le preguntes a Pedro, ¿a qué iglesia pertenece? ¿Cómo se llama tu denominación? Le podrías preguntar. Y obviamente Pedro quizás te mira y te dice, ¿qué está hablando? Y por supuesto que él te va a decir, no le entiendo nada, porque yo lo único que sé es que sigo a Cristo. Bueno, no soy católico, no soy bautista, no soy...
esa sea la respuesta de ese hombre en ese momento cuando recién empezaba la iglesia primitiva. Entonces, con todo eso, si leemos, por ejemplo, con Hechos 1:15, no lo tengo en pantalla, pero si quieres anota ahí los versículos para que después los estudies, los repases. Y los reunidos eran como 120. Fíjate que la iglesia empezó con 120 miembros, 120 personas. Y en Hechos 2:47, o sea, un capítulo más, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, que quiere decir que a medida de esos 120 se fueron multiplicando. ¿Por qué? Porque el Señor iba añadiendo a aquellos que iban a ser salvos. Y dice que estaban todos reunidos y alabando a Dios. Y dice que ellos alababan al Señor. ¿Y qué pasaba? Tenían favor con todo el pueblo. O sea que la gracia de Dios estaba con ellos. A veces nosotros tenemos la idea de que, este va a ser salvo, este se va a salvar, nosotros pensamos de esa manera. Pero fíjate que la palabra de Dios dice de que el Señor es el que añadía, o sea, es la voluntad de Dios añadir a quien Él quiere. Y es por eso, hermanas, que nosotras tenemos que orar por todos aquellos que queremos que realmente sean salvos. Y fíjate que esta palabra que hemos leído, esto que está en Hechos 2:47, lo vamos a relacionar con lo que Jesús dijo en Mateo 16:18. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchos toman palabras de la Biblia y las transgiversan, y realmente no enseñan lo que tienen que enseñar, lo correcto que tienen que enseñar. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca, o sea, Jesús le está diciendo, sobre mí edificaré mi iglesia, ¿sí? Porque Cristo es la roca, y la palabra roca es Petra, roca que es una roca firme, una roca sólida, Petra en griego. Y Petros, que ahí viene la confusión de palabras, habla de un pequeño trozo de roca y que está sobre Petra. O sea que, como que Pedro es una de las piedras que está sobre la edificación de la iglesia de Cristo. Todas nosotros somos esa piedra que constituimos la iglesia. ¿Se entiende? Para nosotros Pedro no es el Papa, pero los católicos dicen que Pedro es el Papa. Eso es un error que cometen, porque Pedro en la Biblia no habla de que Pedro es el Papa. En la Biblia se habla que Pedro era el apóstol de Jesucristo y que enseñó el Evangelio a los judíos. De eso se habla. Esta es la promesa que el Señor le da justamente a los discípulos, porque Él ya tenía planeado tener su iglesia, y que eso ya después lo vemos realizado en el libro de los Hechos. Fíjate, en Hechos 2, del 40 al 42, la palabra dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Estas ya eran palabras de Pedro. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que oraban, o sea que siempre estaban unidos. Esas son características de la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva. De haber sido 120, ahora ya estamos hablando de 3,000, después son 5,000, y así van aumentando los creyentes. Fíjense lo que dice la palabra. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre, por su propia sangre. O sea que aquí el apóstol Pablo los está exhortando a los ancianos, ¿sí? Para que cuiden, ¿qué cosa? Para que cuiden, apacienten la iglesia del Señor. Porque dice que Él la ganó
por su propia sangre. Dice, porque yo sé que después de mí, fíjense lo que ya Pablo profetiza. Ya acá Pablo es como que se le ha mostrado lo que va a acontecer con la iglesia de Cristo. Y esto es clave y es muy importante para que te des cuenta por qué hoy en la actualidad hay miles y miles de denominaciones. Dice en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjense lo que ya Pablo estaba mirando. Primeramente dice que entrarán ¿quiénes? Lobos rapaces. Dice que no van a perdonar al rebaño, o sea que van a ir en contra. Esos lobos rapaces van a comerse al rebaño. Y dice, y de vosotros mismos, fíjense, o sea que van a transgiversar la palabra de tal manera, los van a mandar a encarcelar. O sea, ya Pablo estaba profetizando cosas que iban a acontecer con la iglesia de Cristo. Eso es como para que tengas una línea de todo lo que ha venido aconteciendo. Vamos a leer Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, todo aquello que estaba en contra de la iglesia, ¿qué hizo Cristo? Dice que la sometió bajo sus pies. Por eso no habíamos leído que no habrá nada que prevalezca en contra de la iglesia, porque Cristo cuida su iglesia. Y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que para Cristo es muy importante, es muy valioso la iglesia. Y dice, la cual es su cuerpo. ¿Quiénes conformamos la iglesia? El cuerpo de Cristo. Todos somos el cuerpo de Cristo. Pertenecemos, todos los cristianos pertenecen al cuerpo de Cristo. Dice, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena. Entonces, acá estamos viendo que tanto la iglesia de Cristo como el cuerpo de Cristo son lo mismo. Ahora en Efesios 4:4, si querés anotar allí, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, lo que está queriendo decir Pablo acá, que somos un cuerpo y somos un espíritu, o sea, el Espíritu Santo que mora en el creyente. ¿Sí? El Espíritu, fíjate lo que vamos acá abajo, acá está. 1 Corintios 1:10, que dice, está dividido Cristo. Fíjate, esta palabra es clave para que te des cuenta cómo empezó la división. Habíamos hablado desde un comienzo que Dios no es Dios de confusión, pero fíjate quién se encarga de confundir, traer confusión, división. Fíjate lo que dice acá la palabra. Está dividido Cristo, y Pablo dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Fíjense que ya Pablo, ya habiendo tenido esa revelación que iban a entrar lobos rapaces, que iban a entrar hombres que no iban a perdonar a la Grace, al rebaño, él comienza a exhortar a los corintios. ¿Por qué? Realmente estaban siendo movidos por sus emociones. Entonces Pablo les dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La pregunta sería, hoy en este 2021, ¿todos tenemos una misma mente? ¿Tenemos un mismo parecer? Con su cabeza díganme no o díganme sí. No. Ahí me dicen todas, no, claro. No, hermana. Claro, exactamente, porque todos tenemos diferentes pensamientos, ¿no? Y diferentes pareceres, no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con los testigos de Jehová, no estoy de acuerdo con los adventistas, no estoy de acuerdo con los católicos, no estoy de acuerdo con los pentecostales que hablan lenguas, porque ya eso ya caducó. Hay cosas en las cuales no
no estoy de acuerdo, porque me paro en la palabra, y si la palabra me está enseñando cosas, yo tengo que creerle a la palabra, que es palabra de Dios. Entonces fíjense que Pablo dice divisiones, dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Fíjense que ya había contiendas en la iglesia de Corinto. Ya comenzaron a haber contiendas. A ver, ¿qué tipo de contiendas eran? Fíjense lo que dice acá Pablo. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Si nos hacemos estas preguntas aquí en nuestros tiempos, podríamos decir, no, yo soy de la iglesia católica. Otra me dirá, no, yo soy de la iglesia adventista. No, yo soy de la iglesia testigo de Jehová. No, yo soy de los metodistas. Yo soy de los evangélicos. Una división tremenda. Y Pablo les dice, ¿acaso está dividido Cristo? Y Cristo no está dividido. Cristo es uno solo, el que entregó su vida por los pecadores. Dice Pablo, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? O sea, él, ¿acaso fue a la cruz para que me sigan? ¿No? O sea, Pablo lo que estaba diciéndoles a los corintios, a ver, pensemos. ¿Yo he ido por ustedes a la cruz o ha ido Cristo a la cruz? ¿Por qué me siguen a mí? Ustedes siguen a Cristo. Es lo que Pablo les estaba diciendo. ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Ninguno fue bautizado en el nombre ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Santiago, ni de Jacobo, ni de Judas, ni de Timoteo. Todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Pablo comienza a hacer una exhortación por lo que estaba aconteciendo en ese momento. Entonces vemos cómo es que encaja la religión hoy en nuestros tiempos, si realmente hay tantas sectas, tantas denominaciones. Entonces, ¿cuál fue el problema de la iglesia de Corinto? Que es lo que justamente estamos leyendo. El problema de la iglesia del primer siglo fue la semilla de denominacionalismo que había entrado en ese lugar. O sea que había entrado una semilla diabólica, por supuesto, que había comenzado a separar, a dividir. Y fíjense, desde ese momento ya comenzaron a haber diferentes denominaciones. Ahora, algunos dicen que se sujetaron a Pablo, otros a Apolos. ¿Quién era Apolos? Apolos también era un servidor de Cristo, como un discípulo. Cefas, ¿quién era? Pedro, el apóstol Pedro, que también le predicaba a los judíos. Pablo, que le predicaba a los gentiles. Entonces comenzaron a haber divisiones allí en la iglesia de Corinto. Y Pablo, por supuesto, que condenaba ese acto. Y recordemos que ya se había predecido, ya Dios había predecido esta desviación del modelo del Nuevo Testamento. Pero vemos que ya comenzó una desviación en cuanto a la iglesia. Y esta desviación fue en el liderazgo y en lo que era la organización. Porque si nosotras leemos, por ejemplo, el libro de Timoteo, el libro de Tito, tanto Timoteo como Tito habla de la organización de la iglesia. Los ancianos, los obispos, los diáconos, todos ellos eran la iglesia, conformaban la iglesia. ¿Qué dice en Primera de Timoteo 4:1? Vamos a ver Primera de Timoteo. Aquí tenemos Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. ¿Qué dice? Ya había una predicción de la apostasía, ya se hablaba de una apostasía. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjense, ya aquí hablamos de una desviación. Prohibir el matrimonio. Prohibirán
casarse. Ya comenzaba a haber una desviación, o sea que no iban a aceptar los matrimonios. Desde ese momento, fíjense, iban a haber hombres engañadores, mentirosos, que iban a dar una orden de que no se tienen que casar y que no podían comer ciertos alimentos. Fíjense, Pablo tenía ese don de continencia. Él ya no tenía ese deseo porque era un don, o sea, Dios se lo había dado. Pero los sacerdotes y los miles que hay, yo no creo que tengan ese don. ¿Por qué prohibir que se casen? Ya comenzaba a haber un desvío. Fíjense qué es lo que fue aconteciendo en la línea del tiempo, en la línea de la historia. ¿Qué sucedía en esos tiempos? Dice que aparecieron grupos de gente disidentes. ¿Qué quiere decir disidentes? Gente con doctrinas contrarias al cristianismo. Alguien que se separa por no estar de acuerdo con las doctrinas. Comenzaron a ver los grupos de los gnósticos. Los gnósticos no creían en Cristo. Estaban los montanistas, era otro grupo que también estaba en contra de Cristo. Todo esto acontecía desde el año 125 después de Cristo hasta el más o menos 250, casi un promedio de 100, 150 años. Aparecieron estos grupos. Los maniqueos, los novacianos, todos estos eran grupos que estaban contrarios a la doctrina de Cristo. Hasta que en el 300, fíjate en la línea del tiempo te estoy hablando, en el año 300 o en el siglo III podríamos decir, se levanta un emperador romano llamado Constantino. Era un pagano y él comenzó a ver este problema en la iglesia de Cristo y comenzó a aprovecharse, comenzó a tener relación, digamos, con el liderazgo, ¿sí?, de la iglesia, con los ancianos, con los diáconos, comenzó como a tener una relación y comenzó como a involucrarse y de esa manera ganarlos para él, a este grupo de cristianos. Entonces, si tú lees Primera de Timoteo, capítulo 3, y el libro de Tito, capítulo 2, tú vas a poder ver allí cómo la iglesia primitiva estaba constituida por obispos, por ancianos, por diáconos. Y allí se habla de las características o los requisitos que tiene que tener cada uno de ellos. Y ellos tenían autoridad, pues, o sea que eran iglesias locales, pequeñas, pero ellos cuidaban su rebaño. Y se reunían para, obviamente, tratar justamente los asuntos de la iglesia, cómo ellos tenían que moverse, cómo tenían que caminar, ¿no?, en cuanto a la fe. Y en el 313 hubo un edicto que se llamó el Edicto de Milán, el Edicto de Milán. Este Edicto de Milán es cuando Constantino, este emperador romano que mencioné, dice que finalizó la persecución de cristianos, como que puso fin, ganando el favor de los cristianos en Roma y sus alrededores. Recordemos que Roma en ese momento tenía poder. Entonces, él estableció ese poder para que los cristianos no sean perseguidos. Pero, porque siempre hay un pero, haciendo de que el gobierno romano se instale. De esta manera ganaría mucha influencia con los ancianos de la iglesia de Cristo y el resultado de todo eso iba a ser adverso, porque gran parte de la iglesia de Cristo iba a tener que ser mezclada con este grupo de paganos. Desde allí empieza todo lo que vamos a seguir viendo. Y en el año 325 hubo otro concilio que se llamó el Concilio de Nicea. Allí también hubo una desviación. ¿Por qué? Porque esta desviación dio origen como oficializado o reconocimiento a una nueva denominación que era la denominación católica. Es traducido como universal. O sea, lo que hizo Constantino de poquito en poquito es tomar la iglesia de Cristo, poseerla, fue en contra de todos los cristianos fieles que estaban en desacuerdo con él,
esos cristianos fieles tenían que esconderse en lugares, no podían estar alrededor como todos. Los únicos que estaban alrededor de este gobierno romano eran aquellos que se habían dejado convencer, como lo que va a acontecer en la tribulación, ¿no? El que adora a la bestia tendrá el favor de la bestia. El que no adora a la bestia es decapitado. Así como en aquellos eventos futuros, así también es lo que sucedió en ese momento. Entonces allí se estableció una nueva denominación creada por el hombre, porque eso lo creó el hombre, Constantino, en el año 325, y puso como nombre esa palabra latina que se le llama católico, que traducido es universal. Es por eso que los católicos dicen, no, nosotros somos la iglesia de Cristo, dicen ellos. Nosotros somos desde aquellos tiempos. Un gobernador romano, pagano, que fue el que estableció esa denominación, esa nueva denominación, y ese hombre romano católico le puso ese nombre al catolicismo, que sería para ellos la iglesia universal, porque ellos dicen que nosotros somos la verdadera iglesia, dicen los católicos, pero acá estamos viendo sus orígenes. Y fíjense cómo comenzó las desviaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué modelo usó este Constantino al establecer esta nueva denominación católica? ¿Qué es lo que hizo? Él estableció una nueva jerarquía. Cuando hablamos de jerarquía, hablamos de que ellos tenían el poder y el pueblo tenía que estar sometido a ellos. ¿Y qué modelo usó Constantino? El modelo del gobierno romano. Por ejemplo, así como el gobierno romano tenía el emperador, él puso al papa. Así como el gobierno romano tenía sus consejeros, él puso cardenales, sus gobernadores, él puso obispos. O sea, siguió el mismo modelo del gobierno romano. ¿Qué hizo esta iglesia católica? Creció, dice, en fuerza y en número. Tenía el apoyo del poder político de Roma. Recuerden ustedes de que en aquellos tiempos la iglesia y el gobierno eran uno solo, ¿sí? Por lo tanto, la iglesia católica universal tenía el apoyo del poder político de Roma. Roma apoyaba. Y bueno, ¿y qué hicieron ellos? Bueno, crearon nuevas doctrinas, tradiciones de hombres, hechos de hombres, disfrutaron del poder político, del respaldo del gobierno romano. Con el tiempo sus doctrinas se convirtieron en mandamientos. Ellos implementaron en el año 394 una misa en latín. En el 593 se implementó la doctrina del purgatorio. En el 606 también hubo una implementación del primer papa oficial, como que se le conocía como el Dios en la tierra. Fíjense, ¿no? O sea que por eso que en aquellos tiempos veían al Papa como el Dios de la tierra, no buscaban al Dios del cielo, buscaban al hombre, al Papa. En 1015 había una doctrina que se llamaba la doctrina de la transustanciación, que ya eso lo vamos a hablar en otro momento. Estaba la doctrina del celibato de los sacerdotes. En el 1054 estaba aquello que se llamaba el cisma católico. Todas esas cosas se implementaron, pero recordemos que solamente habían en ese momento dos iglesias, tanto la iglesia de Cristo como esta denominación de los católicos. La iglesia de Cristo, que nació allí en el capítulo 2 de Hechos, que es en el Pentecostés, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, y la iglesia católica que nació en el 314 con Constantino. Entonces vemos que en el año 1054, seguimos en la historia, la iglesia católica romana se divide, ¿sí? Hubo gente que no estuvo de acuerdo con lo que ellos hacían, en su mismo grupo, y ¿qué hacen? Se dividen. Por un lado, los católicos romanos y por otro lado, los ortodoxos. Hubo una división de denominaciones y lamentablemente se prohibió leer la Biblia a los hombres comunes y corrientes como nosotros. O sea que
si nosotros estuviéramos en ese tiempo no podríamos conocer la Biblia, porque se nos prohibía leer la Biblia. La Biblia solamente la tenían el clero, los sacerdotes y el papa, nada más. La Biblia no lo podía tener un hombre común como nosotros. Vemos que este periodo se le conoció como la era oscura, porque es allí donde hubieron tantos sacrificios, tanta gente fue a la hoguera, a los cristianos, a muchos porque profesaban la fe, les decían que eran herejes, los mandaban a la hoguera, ¿no? Cosas terribles que pasaron. Después, nuevamente la Iglesia Católica lo que hizo es seguir añadiendo doctrinas de hombres. En el 1192, por ejemplo, comenzó a añadir indulgencias. En el 1215 comenzó a hacer confesiones auriculares sobre la cabina de confesión. En el 1311 hubo un renacimiento de reemplazo que se le llama, que era la inmersión como bautismo, porque habían cambiado el bautismo. Ellos bautizaban de bebés, no cumplían como lo que decía la Biblia. Como Cristo se bautizó a la edad de 31 años, ellos comenzaron a cambiar eso y comenzaron a bautizar de bebés. En el 1870 se declaró al Papa como alguien infalible, o sea, alguien que no podía ser tocado por nadie. Y en la línea del tiempo hubo ya, al dividirse los católicos con los ortodoxos, ya hubo una división de, por ejemplo, en el 1521 hubo un grupo que se llamó los Anabaptistas. En el 1536 vino el calvinismo. En el 1560 presbiterianismo. En el 1534 estuvo la Iglesia de Inglaterra, que se le llamó la Iglesia Episcopal, y esta Iglesia de Inglaterra se dividió en dos grupos, la Iglesia Anglicana y la Iglesia Episcopal. Después, en 1739, también se levantó otro grupo de los metodistas. Fíjense, ¿no?, cómo fue dividiéndose. Después, en el 1609, la Iglesia Bautista. En el 1536, la Iglesia Menonitas. Quiere decir de que comenzó a dividirse este grupo de la Iglesia Católica en diferentes denominaciones. Hasta que se levantó un hombre llamado Martín Lutero, que él, al ver toda esta situación y al ver de que el pueblo no accedía a la Biblia, él dijo: esto no está bien, esto no está bien. Martín Lutero era un monje, era un católico, monje, pero que él comenzó a odiar la venta de indulgencias. Entonces Lutero, al ver todo este mover, comenzó a odiar todo eso y desafió al Papa y puso la Biblia como una única fuente de autoridad. Y de allí, con tantos conflictos que hubo, su organización, la organización luterana, levantó algo que se llamó el protestantismo, ¿sí? Quiere decir que ellos se opusieron, tuvieron oposición en contra de toda esta iglesia, y en la historia a esta organización de Lutero se le llama la Reforma Protestante, que hasta el día de hoy, y gracias a la Reforma, hoy ustedes y yo estamos estudiando la palabra de Dios, que era lo que no hacíamos antes. Porque antes no estudiábamos la palabra de Dios. Antes nos enseñaba un texto de la Biblia y nos quedábamos conformes. Hoy no sucede eso. Hoy estamos estudiando palabra de Dios. En el 1521 apareció otra denominación que se llamaba los Anabaptistas. Esta iglesia también estaba en contra de la Iglesia Católica por su práctica del bautismo infantil. Ellos se ponían en contra de todos aquellos. ¿Por qué? Porque había gente que comenzó a asistir a estas denominaciones, y cuando ellos se tenían que bautizar, como Cristo se bautizó, esta gente le decía: pero a nosotros nos bautizaron cuando éramos bebés. Entonces, por todo eso, esta denominación de los anabaptistas
también, que estaban en contra de la Iglesia Católica, también tenían su posición. Bien, en el 1526 estuvo la Iglesia Luterana y, bueno, lamentablemente la libertad religiosa seguía por todo lado, ¿sí? Se fue expandiendo, fue creciendo una serie de denominaciones. Por ejemplo, en 1690 hubo una iglesia que se llamaba Amish, otra en 1968, una que se llamaba Metodismo Unido, en 1880 una que se llamaba Movimiento de Santidad, en 1865 el Ejército de Salvación, en 1907 una que se llamaba Convención Bautista Septentrional, en 1845 una que se llamaba Convención Bautista Meridional, en 1820 al 1860 la iglesia que se llamaba Adventista del séptimo día, y en 1534 la Iglesia de Inglaterra. Muchos tenían razonamientos correctos, otros tenían razonamientos incorrectos, unos tenían una verdadera fe sólida, otros tenían prácticas incorrectas. En la línea del tiempo, como les decía, iban creciendo estas denominaciones, ¿sí? Pero, ¿qué sucedía? Todas iniciadas por hombres, todas las que hemos mencionado, iniciadas por hombres. Solamente la iglesia que es de Cristo era desde el año 33 en el Nuevo Testamento. Ahora, el mensaje sería: Jesús condena la división. Debemos ser parte de la iglesia que Él estableció, en lugar de una iglesia hecha por el hombre. Él compró con su sangre su iglesia. Todas las iglesias o denominaciones que existen no tienen un ejemplo del Nuevo Testamento. Vamos a leer ahí en Mateo, capítulo 7. Fíjense lo que el Señor responde, ¿no? En cuanto a todos aquellos que piensan que tienen buenas obras o que son gente de bien, ¿no? Porque la gente sabe que piensan eso, pero yo no le hago mal a nadie, yo me voy al cielo, dicen, ¿no? Fíjense que Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La respuesta de Jesús es: nunca os conocí, apartaos de mí. Quiere decir de que, hermanas, nosotros, la gente no es salva por sus obras, sino por creer y obedecer la palabra del Señor. Entonces vemos que a través del tiempo, puntos claros para todos aquellos que quieren pertenecer a la iglesia de Cristo. Nosotras, como hijas de Dios, tenemos que anhelar seguir el modelo de la iglesia primitiva. Todos los salvos están en la iglesia de Cristo. Entonces, la pregunta sería: ¿cómo me convertiré en parte de la única iglesia de Cristo? Y como lo hicieron los de la iglesia primitiva, ¿qué tenemos que hacer para pertenecer a la iglesia de Cristo? Obedecer el Evangelio, obedecer la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Aquí creo que lo tengo en pantalla, que dice 7 y 8. Fíjense: y a vosotros que sois atribulados, decía el apóstol, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A unos reposo, a otros fuego. Entonces, ¿cuál es la clave para pertenecer a la iglesia de Cristo? La obediencia, la obediencia. Y hermanas, hay requisitos para esto. Pablo describe varios puntos en cuanto, ¿sí?, a pertenecer a la iglesia de Cristo. Hay 5 requisitos. Uno de ellos es oír. En Romanos
capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y en Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si a ver quién les predique? ¿Qué tenemos que hacer? Oír palabra de Dios. El otro punto. Ahora, creer. ¿Creer en quién? En Cristo. En Juan 8:24, ¿qué nos dice la palabra? Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esto Jesús le decía a ¿quiénes? A los fariseos, que iban a morir en su pecado. ¿Por qué? Porque no creían en Cristo. Nosotros como hijas de Dios tenemos que creer en el Señor, creer que el Señor es el Dios Todopoderoso. Cristo es Dios, Él es el Todopoderoso. Y en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir de que Jesús es una deidad, ¿sí? Nosotras como creyentes tenemos que creer en Él, creer en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En 2 de Timoteo 2:10 también nos habla, ¿no? En cuanto al arrepentimiento. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo con gloria eterna. Esto lo decía Pablo. Él lo soportaba todo por amor, por los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. ¿Qué es el arrepentirse? No es solamente un cambio de vida, es un cambio de mente. Nosotros tenemos que tener una mente transformada, renovada. El Espíritu Santo y la palabra de Dios sean allí nuestra prioridad. Y confesar ¿qué? Que Jesucristo es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. En Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nosotras tenemos que confesar que Él es nuestro Señor. Y en Hechos 8:36-37 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El eunuco confesó a Cristo, y es por eso pudo ser bautizado, y por lo tanto fue salvo. También tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Y por último, el quinto paso es ser bautizados. ¿Qué dice Marcos 16:16? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo de los creyentes del primer siglo fue una inmersión total bajo el agua. Yo no sé si todas están bautizadas, pero si no están bautizadas, bautícense, porque eso es uno de los pasos y una de las características de la Iglesia de Cristo. Y nos bautizamos en obediencia ¿a quién? Al Evangelio, en obediencia al Señor Jesucristo. Y en Romanos 6:3 y 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanas, cuando nosotros nos bautizamos y bajamos bajo las aguas, estamos allí demostrando, estamos siendo muertos al pecado. Y cuando salimos del agua, estamos resucitando a esa vida nueva que el Señor nos da. Por lo tanto, estos son los 5 pasos: oír, creer, arrepentirse, confesar que Cristo es tu Señor y bautizarte. Por más que muchos malinterpreten
tantas cosas, hoy todavía está la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, ¿qué es lo que no tiene? No tiene ninguna cabeza terrenal, no tiene ninguna jerarquía legal, no fue iniciada por ningún hombre, no sigue ningún credo o práctica de hombres. La iglesia de Cristo simplemente sigue el modelo del Nuevo Testamento. Quiere decir de que la iglesia de Cristo es aquella que se reúne cada primer día de la semana para tomar la comunión, el pan y el vino. La iglesia de Cristo es aquella que canta a capela cuando cantamos al Señor, como lo hizo la iglesia del primer siglo. La iglesia de Cristo es aquella que ora, que estudia la palabra, aquella que oye la predicación, la enseñanza bíblica. La iglesia de Cristo es aquella que da financieramente de acuerdo a como Dios nos ha bendecido cuando damos la ofrenda. Y si tú quieres dar el diezmo, no lo des obligado, dalo porque tú en agradecimiento al Señor le quieres dar. El diezmo no es obligatorio. Si escuchaste en algún lado que te dicen que tienes que diezmar y que porque si no diezmas o Dios no te va a bendecir, eso no es cierto, eso es una mentira. Entonces, la iglesia de Cristo es nuestra única cabeza. La iglesia está compuesta por ¿quiénes? Por ancianos, por diáconos, por evangelistas, por miembros, tal como fue hace 2000 años atrás. Solo nos atenemos a lo que dice la doctrina de Cristo. Desechamos toda doctrina de hombre. Solo somos cristianos. No abogamos para que los hombres dejen sus denominaciones. Pero lo que sí hacemos, abogamos para que pertenezcan a la iglesia de Cristo, a esa iglesia que fue desde el primer siglo. Amén, hermanas. Entonces, cerramos con esto y que en el nombre de Jesús, este estudio que hemos tomado, hermana, te sea de gran bendición, que puedas analizar, que puedas estudiar cada texto bíblico que has anotado en tu cuaderno, repásalo, estúdialo, ¿sí? Para que sepas cómo se originó la verdadera iglesia de Cristo, para que cuando tú escuches diferentes voces que suenan, no te agarren de sorpresa, como siempre digo, y te hagan creer que no, nosotros somos la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es aquella que se formó en el año 33, desde que Cristo fue al cielo, cuando estuvieron 120 personas, y que desde ese momento fueron bautizadas con el Espíritu Santo, y desde ese momento arrancó la iglesia de Cristo. Con el paso del tiempo, con la línea del tiempo, se introdujeron muchas denominaciones. Pero la verdadera iglesia de Cristo es la que oye la palabra, la que cree en la palabra, la que confiesa a Cristo, la que se arrepiente, la que se bautiza. Entonces, con todos estos puntos, hermana, que el Señor te hable al corazón, te ayude y que te afirme en esta iglesia de Cristo, porque solamente a través de Él tenemos salvación. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por esta enseñanza. Que esta palabra haya hablado al corazón de cada una de nosotras. Espíritu Santo, sella esta enseñanza en la mente y en los corazones. Que cada una de tus hijas, Señor, pueda entender cómo se inició la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo. Señor, tú eres la cabeza, Señor, que tú amaste a la iglesia y te entregaste por ella. Y así, de esa misma manera, nuestra responsabilidad como tus hijas, como creyentes en Cristo, es cuidar todo lo que hemos recibido, ser responsables con nuestra salvación. Ayúdanos a ser obedientes, siempre, en todo momento, tanto en los momentos buenos como en los momentos malos. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, terminamos diciendo lo que dice tu palabra en Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.